Vamos a orar para continuar con este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Disponemos nuestros corazones, Padre, hasta ahora delante de ti para exaltar tu nombre, para pedirte que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, reargullando nuestros corazones, mostrándonos el camino equivocado que tomamos, Padre, y llevándonos de tus caminos, llevándonos a tus caminos, a tus destinos, Señor, esos lugares celestiales que tienes para nosotros, Padre, que son mejores de lo que nosotros nos podamos imaginar, Padre Santo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, todo delante de ti, Padre, hasta ahora, y que seas tú obrando, Señor, ayudándonos a prestar atención en tu palabra, Señor, y a alimentarnos por medio de ella, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo del 1 al 8. Éxodo 19, versículo del 1 al 8. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Bueno, qué bonito se escucha ahí cuando el pueblo de Israel dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cuánto les duró. Pero bueno, vamos a ver que Dios tenía planeado en su plan perfecto, tenía que su pueblo de Israel, el pueblo de Israel, fuera un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cierto? El pueblo le dijo a Dios que todo lo que Él mandara, ellos iban a hacer. Habían pasado 3 meses desde que Dios había sacado a su pueblo del territorio de Egipto, donde los tenían esclavizados durante muchos años. Y vemos que a lo largo de estos 3 meses que llevaban caminando en el desierto, Dios los había guardado, Dios los había protegido, no permitía que ellos pasaran hambre ni que pasaran sed, porque hambre les mandaba el maná desde el cielo. También les mandaba codornices para que comieran carne. Si tenían sed, le ordenó a Moisés que le pegara a una piedra y que de la piedra brotara agua. Agua, o sea, estamos hablando del maná que caía para que ellos hicieran pan, de las codornices y del agua para alimentar a más de 2,000 personas que estaban en el desierto, que iban camino a la tierra prometida. Pero si han prestado atención, hasta este momento el pueblo de Israel ya había muchas veces se había ido en contra de Dios.
ya había, se me fue la palabra, renegado en contra del Señor a causa de lo que estaba pasando y decían, no, mejor estábamos en Egipto. En Egipto teníamos tumbas donde morir y ahora vienen a hacernos morir de sed aquí en el desierto. En Egipto comíamos carne hasta saciarnos, pero no recuerdan que eran esclavos, no recuerdan que los oprimían, no recuerdan que cada vez que Dios los hacía más fuertes y más vigorosos y los multiplicaba, el pueblo de Egipto más los oprimía. Eso sí no lo veían, pero bueno. Entonces Dios en su infinito amor y misericordia los sacó, ¿cierto? Los libró a pesar de eso. Los llevaba por el desierto y habían visto la mano de Dios, la habían visto en la columna de fuego, en la nube, en el desierto, para que de día se protegieran del sol y no se fatigaran, y de noche la columna de fuego para que pudieran andar y para darles calor. Vieron cómo el mar rojo se abrió, vieron cómo de la peña brotaba agua, o sea, tantas maravillas que realmente hizo el Señor y todo lo vio el pueblo y sabían de dónde provenía. Pero bueno, entonces vemos que llegaron a este monte Sinaí. Ahí permanecieron 11 meses en el monte Sinaí. Durante ese tiempo Dios le dio la ley a Moisés, habló con Moisés y le dio las ordenanzas, los 10 mandamientos, toda la ley, más de 600 mandamientos entre ordenanzas sanitarias, jurídicas, morales, etcétera, de todo lo que le habla el Señor al pueblo. Pero lo primero que Dios le dice a Moisés es que Dios quiere hacer de Israel un pueblo de sacerdotes, de gente santa, ¿sí? Y el pueblo dijo, claro que sí, de una para las que sea, ¿no? Así dijo el pueblo. Y se parece como cuando hoy en día se da la palabra para algunos tratos que hoy en día la palabra ya no tiene valor, sino toca hacerle firmar, firme aquí porque, y ante la notaría, ante este señor que dice que su firma es verídica y que tiene que responder, ¿no? Pero esto no. Pero bueno, aquí el pueblo de Israel había dado su palabra de que iban a hacer. Pero ¿qué pasa? A la luz de la palabra de Dios sabemos que más adelante, y ahorita lo veremos, vemos cómo construyen un becerro de oro para adorarle, para decir que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto. O sea, a la luz de la palabra Dios los había prosperado, habían sido esclavos, pero cuando llegan a este punto tenían tanto oro que podían hacer una estatua de una vaca así de grande, por lo menos que hubiera sido al nivel real de un becerro, de un toro. Pero imagínense, es una cantidad de oro tremendo, ¿no? Pero aún así, predicaban el Señor. Aún así, hicieron eso. Así que el pueblo rechazó el sacerdocio. O sea, Dios quería que el pueblo fuera un sacerdocio. Y ese sacerdocio, el pueblo lo rechazó. Y ese sacerdocio que Dios quería un sacerdocio santo, un sacerdocio que le adorara, un sacerdocio que lo honrara. Y que realmente que fuera ese sacerdocio de sacrificio vivo para servir. Pero ahora pues Dios llama, como el sacerdocio fue rechazado por todo el pueblo de Egipto, Dios también levantó otro sacerdocio, que era el sacerdocio de la tribu de Leví, que como sabemos fue el sacerdocio que iba a servirle al Señor, que estaba en el tabernáculo, que estaba en el templo a lo largo de toda la historia, que estuvo presto para servirle al Señor, que al inicio pues fue realmente un sacerdocio santo, ¿sí? Que todos pues descendían de la tribu de Leví, ¿no? de los 12 patriarcas, y eran consagrados para servirle a Dios, para ser sacerdotes, ¿verdad? Como lo hemos estudiado. O sea, Dios a ellos no les dio heredad de tierra, sino que todos de las otras 11 tribus que tenían posesiones iban a darle algo para que ellos vivieran, y aparte tenían que darle las ofrendas, y ellos vivían de las ofrendas, de los sacrificios y de todo esto, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra también veremos que 800 años después de haber consagrado a la tribu de Leví para el sacerdocio, también se desviaron, también se
llevaron a la idolatría. Pero, ¿a qué voy con todo esto? O sea, primero fue el sacerdocio de Israel que fue desechado. Ahorita vamos a estudiar un poco más a fondo. Después fue el sacerdocio de la tribu de Leví que fue también desechado. Pero ahora estamos en el sacerdocio de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Que no debemos desechar, que debemos ser esforzados y valientes, sin importar las situaciones. Y que por eso vamos a leer Primera de Pedro, para adelantarnos un poquito. Vamos a leer Primera de Pedro, para que se anime. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. La gloria para nuestro Padre Celestial, que ahora nos ha escogido, que ahora somos llamados sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, gente santa, lo que quiere el Señor. Amén. Pero también sabemos que Él nos santifica cada día. Amén. Entonces vamos a volver al texto y vamos a ver cómo nuevamente cómo el Señor en Éxodo 19, por favor, versículos 5 al 8. Y vamos a ver que Dios quería hacer de ese pueblo de Israel un reino de sacerdotes, de gente santa. Y ese era el plan perfecto de Dios. ¿Sí? Pero a la luz de la verdad se sabe que el Señor había creado todo el mundo y todas las personas, ¿verdad? Pero el mundo había llegado a un punto incontrolable de maldad, como lo leíamos hace un momento, o sea, del continuo en el pensamiento del mal, ¿verdad? Y por eso escogió el pueblo de Israel, ¿para qué? Para sobre él hacer ese pueblo de sacerdotes de esa nación santa. Pero bueno, vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardes mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo. Entonces se supone que todo el pueblo estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y dijeron: sí, amén, gloria a Dios, nosotros somos para el Señor. Como a veces hay gente que lo hace, pero realmente no le pone el sentido que debemos dar de lo que le decimos, ¿sí? Que es que estamos dando nuestra palabra para el Señor, pero que debe ser de corazón, debemos ser entregados para el Señor. Entonces este Israel despreció su llamado sacerdotal para entregarse a la idolatría, ¿sí? O sea, desecharon todo lo que Dios había hecho, desecharon todo lo que habían visto en Israel, que lo había hecho solamente Dios, y se fueron a adorar ídolos. Leamos en Éxodo capítulo 32, más adelante, versículo 1 al 8. Amén. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de burí, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, pasaron 40 días, casi 40 días, de que llegaron a ese desierto. Dijeron: no, gloria a Dios que te vamos a servir, que así como has dicho Jehová, así vamos a hacer. 40 días en que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, hablando con el Señor, preparando todo lo que el Señor tenía designado. 40 días, o sea, no alcanzaron los 40 días para que el pueblo se desordenara de esa manera. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios había obrado en el pueblo, que no eran pocos, como les decía, o sea, eran 2.000 personas que había librado, 2 millones de personas que había librado, 2 millones de personas que había sacado de la esclavitud, ¿sí? Que los había bendecido por el camino. Y vemos cómo hicieron una estatua, ese becerro, y no solamente que lo hicieron, sino que lo comparaban con Dios. Decían: porque estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto, y realmente el que los había sacado de Egipto había sido Dios, había sido Jehová. Y aparte de eso, pues hicieron una fiesta pagana, con idolatría, mirando esos sacrificios, esas ofrendas, y se sentaron a comer y a beber, dice la palabra. ¿Sí? O sea, de continuo en el mal. Y si vemos esto a la luz de la actualidad, pues hoy en día también se sigue haciendo lo mismo. Si vemos de la Iglesia Católica, ¿sí?, para ser directos, vemos que hacen sus misas y hacen sus organizaciones, que la celebración del Día de la Virgen, de los santos, no sé qué, estatuas allá, adorando estatuas hechas de madera y hechas de tierra, de barro, por manos humanas, y van y las adoran, y salen a pachanguear, y salen a beber, a emborracharse, a comer, y a la luz de la palabra eso es idolatría y eso es blasfemia contra el Señor. Amén. Y lo vemos que hasta hoy en día se sigue haciendo. Cada vez es peor. Cada vez es peor, así es. Entonces todo quedó en palabras. Todo eso que habían dicho: no, sí, serviremos a Jehová, quedó en palabras. El pueblo no cumplió nada de lo que dijeron. Y todo terminó en esa idolatría. Y eso, digamos que tuvo consecuencias. Incluso vemos que eso han pasado como alrededor de 3.500 años desde Moisés, y aún en el mundo se sigue con la idolatría. Aún más, hasta en la iglesia cristiana se ha metido la idolatría. Idolatría a personas, incluso idolatría hasta los bienes materiales, idolatría por cantantes, músicos, como personas, como decía al principio. O sea, idolatría hacia diferentes cosas que no es Dios. Y esto debe cambiar. Idolatría hasta a uno mismo.
que en sus fuerzas, que en sus capacidades ha logrado y ha podido hacer. No, todo depende de Dios. Todos debemos aprender a depender de Dios en todas las cosas, ya que no es de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, sino en la voluntad de Dios. Amén. Que nos da todas las cosas. Amén. Entonces ahora vemos el sacrificio levítico. Entonces Leví, pues una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ellos Dios hace que ellos los convierten en sacerdotes, los encaminan y empiezan a que lleven ese sacerdocio, ¿no? Pero el pecado pues llevó a que los levitas se consagraran al servicio de Dios. Ese pecado que había cometido todo el pueblo de Israel hizo que los levitas se levantaran y dijeran: no, nosotros vamos a servirle a Dios. Y entonces Moisés baja del monte con las tablas, con los 10 mandamientos, y se encuentra con ese desorden, con esa idolatría, con esa borrachera, con esa blasfemia, con todo eso, con esos carnavales, porque eso parecía el carnaval. No sé si han visto los carnavales en todo el mundo. O sea, aquí cerquita el carnaval de Barranquilla, que eso es terrible, eso es una cosa tremenda de pecado. El carnaval de Río de Janeiro, bueno, en todas las partes del mundo siempre hay algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces aquí en Éxodo capítulo 32, pero en el versículo 25 al 29. Vamos a ver qué pasó. Éxodo 32, 25 al 29 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Bueno, si vemos aquí, hacemos un paréntesis. Aarón, hermano de Moisés, designado de la tribu de Leví, que alzaba las manos de Moisés, que lo apoyaba, mejor dicho. 40 días después, también de haber dicho que iba a seguir al Señor, se había desviado, había permitido. Es más, había hecho la fundición del becerro de oro. Y les dio la instrucción. O sea, él le dijo: no, esperen un momento, esperen unos días, que Moisés ya viene, que no sé qué. No, bueno, vengan a ver, traigan todo el oro que tengan y hagamos el becerro. Pero bueno, continuemos. Dice el 26: se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se levantaron con él todos los hijos de Leví. Es decir, en la puerta, bueno, ¿quién está conmigo y quién está contra Dios? Y claro, la tribu de Leví se levantó. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Se les acabó la fiesta. Exacto, murieron 3,000 hombres a causa del pecado, a causa de la maldad, como consecuencia de su pecado y de su idolatría. Entonces la tribu de Leví ahí se dijeron no, que Dios contaba con ellos, que Moisés contaba con ellos y que iban a hacer lo que el Señor les mandara que hacer. Y el mandamiento era este. Entonces Moisés, a ver el celo de los levitas por Dios, les dice que se consagraran a Jehová, porque sí, tuvieron, así como el celo, un celo santo que tenía Moisés, así mismo el celo que mostraba el pueblo de Leví, la tribu de Leví, por las cosas de Dios, pues también se manifestó. Y de esa manera se consagraron a Dios. Vamos allá a ver más adelantico en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Vamos a ver capítulo 10, versículo 8. Dice:
En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amén. Fue consagrado. Entonces, Dios consagra a la tribu de Leví como los sacerdotes, ¿sí? Como los levitas, para que llevasen el arca, ya en ese momento que ya estaba el arca, para que estuviesen en el tabernáculo, en la carpa del encuentro, que estuviesen en el lugar santo, en el lugar santísimo, presentando delante de Dios los sacrificios que se tenían que presentar en ese entonces, las ofrendas de incienso, todo eso tenía que hacerlo esta tribu de Leví. Y desde ahí quedaron consagrados para el Señor. Pero ¿qué pasó? Nuevamente la idolatría cayó en el pueblo. Y no solamente en el pueblo, sino hasta el pueblo, hasta los levitas, los sacerdotes, cayeron en idolatría. 800 años después de la consagración, el sacerdocio levítico fracasó. ¿Por qué? Por la idolatría. Y eso lo leemos en Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 8. Versículos 5 al 18. Ezequiel 8, 5 al 18. Amén. Dice, y me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Es decir, aquí habían colocado, digamos que era una visión que le estaba mostrando Dios a Ezequiel acerca de lo que estaba pasando en el templo, de lo que estaba pasando con los levitas, con los sacerdotes, con el Sanedrín en ese entonces. Y vieron que había una imagen hecha por manos de hombre, que esa imagen dice, aquella imagen del celo, es decir, que por esa imagen Dios en su amor, en su infinito poder, se había sentido, digámoslo así, celoso de que estaban adorando imágenes y no le estaban adorando a él. Y entonces el versículo 6 dice, y dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, ahora abandonamos la tierra. Me dijo después: vuelve aún, verás abominaciones mayores que estas. Es decir, estaba viendo al Sanedrín, que eran de esos ancianos de Israel, venerados por todo el pueblo, que estaban siempre en la presencia del Señor, que iban a adorar a Dios, que debían estar en santidad, sirviéndole al Señor, y estaban adorando imágenes hechas en las paredes, pintadas. Y ojo, porque cuando habla de reptiles, habla de serpientes, es decir,
de Satanás, que es la serpiente antigua, como lo dice la palabra, de bestias abominables, ¿qué más? ¿Sí? Estaban adorando al mismo diablo en ese lugar. Y ojo, porque todo tiene una consecuencia, así como para el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés fueron 3.000 hombres, aquí va a haber otra consecuencia. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, otro ídolo, otro dios. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol y postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después han llevado de mí maldad, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Amén. Terrible situación, ¿no? Vemos esa idolatría, vemos que en esa visión Ezequiel veía todo lo malo que estaba haciendo el pueblo de Israel, todo lo que hacían, adoraban dioses ajenos, ese Dios, un Dios Tamuz que era de la fertilidad y un poco de cosas. Incluso se dice que también el ídolo que vio con celo el Señor en la entrada, también en el versículo 5, que habla de la diosa Acera, bueno, muchas cosas que estaba haciendo el pueblo de Dios contra el Señor. Y eso tuvo consecuencias, o sea, estaban haciendo cosas terribles, habían abandonado al Señor, no tenían ni respeto a Dios, que en el mismo altar del Señor, en lugar de adorar a Dios, se iban a postrar y a adorar al sol, a adorar dioses ajenos, a adorar todas esas abominaciones. Y claro, las consecuencias nos hicieron esperar. Dios escuchó y vio cómo Dios dice ahí que no los escuchaba más, que a partir de ese momento iba a apartarse de ellos, iba a apartar su oído. Y vemos que a la luz de la palabra tuvieron consecuencias. De ahí fue cuando llegó el imperio babilónico de la mano del rey Nabucodonosor, y que invadió al pueblo de Israel y que los oprimió y se los llevó como esclavos, destruyó el templo y desoló todo Israel a causa del pecado. Murieron muchísimos a causa de ese pecado y fueron llevados como esclavos. Entonces también vemos que el sacerdocio levítico también fracasó. Entonces primero fracasó el sacerdocio de Israel, después fracasó el sacerdocio levítico. Ahora quedamos ahí en Ezequiel capítulo 9 versículo 3. Vemos cómo el Señor se apartó de su pueblo. Dice, y la gloria del Dios de Israel se levantó encima de aquel querubín sobre el cual había estado al alumbrar de la casa, y llevó a Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Es decir, que ahí lo que hace es apartarse primero del altar. Y más adelante en el capítulo 10, versículo 18 y 19. Dice, entonces la gloria de Jehová se levantó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de los ojos de Dios. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta del oriente de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba encima sobre ellos. O sea,
Se apartó del lugar santísimo, pasó a la entrada del templo y ahora está saliendo y cada vez más lejos del pueblo. O sea, al final lo que termina es el Señor yéndose del lugar, yéndose completamente del templo, dejando abandonado al pueblo. Pero no porque Dios quería eso, sino que el mismo pueblo, con su pecado, con cada vez que hacían cosas contra el Señor, cada vez se encargaban de que el Señor se alejara más. Entonces Dios salió del templo, se apartó de su pueblo a causa del pecado y en consecuencia de la idolatría que incluso de los levitas, los que tenían que ser los sacerdotes, los consagrados para el Señor, se habían ido hacia la idolatría, habían caído en el pecado. Y ahora Dios llama a un tercer sacerdocio. Amén. Y es el sacerdocio cristiano, es decir, de todos los que creemos en el Señor Jesucristo somos sacerdotes. Entonces el fracaso de los levitas llevó a Dios a crear un nuevo sacerdocio, a nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. Volvamos a ir a segunda de Pedro. Vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 4 al 10, amén. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es Cristo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezo en las palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel Señor Jesucristo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais sido alcanzado a misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Antes sabemos que el Señor había escogido el pueblo de Israel como ese real sacerdocio, como esa nación santa, ¿verdad? Como esa gente santa, que ellos lo desecharon, y por medio de Cristo ahora la salvación, el reino de los cielos, ese real sacerdocio ha sido extendido a todos los que no eran los pueblos de Dios, ¿sí? A los que son llamados gentiles, que ahora somos llamados la iglesia de Cristo porque creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y gloria a Dios, porque qué maravillosa noticia es la que nos da Dios, que Israel lo rechazó, los levitas lo rechazaron, pero nosotros no le hemos rechazado. Amén. Y por eso tenemos ahora esa gran esperanza en el Señor Jesucristo, que hemos alcanzado misericordia. Amén. Que ahora somos llamados, no cualquier pelagato, no cualquier persona, nosotros no somos cualquiera. Dice que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravillosa noticia, amén. Gloria a Dios.
Entonces lo que Israel rechazó fue lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Ese real sacerdocio ha sido entregado a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, como sacerdotes, ¿qué debemos hacer? Pues servirle a Dios con todo el corazón. Amén. Entonces todo cristiano debe consagrar su vida a Dios como sacerdote de Dios. Romanos capítulo 12, por favor. Versículo 1. Debemos consagrarnos para el Señor de esa manera. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos consagrarnos para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, sacrificar lo que nos gusta del mundo. ¿Sí? O sea, no darle rienda suelta a la carne, a las cosas de este mundo, dedicarnos para el Señor, santificarnos cada día por medio de la palabra, con los pilares fundamentales, que son, ¿cuáles son los pilares fundamentales? Ayuno, oración, alabanza, estudio de la palabra y ahora vigilia. Amén. Muy bien. Espero que no se les grabe tanto aquí, sino aquí en el corazón. Amén. Ahora también todo cristiano debe ofrecer a Dios sacrificio de alabanza que exalte el glorioso nombre de Dios. Amén. Él nos ha llamado a que lo adoremos, a que lo exaltemos, a que seamos adoradores. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, por favor. Versículo 15. Hebreos 13, 15. Y más adelante de donde estaban, varias citas hacia ese lado. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Alabarle, exaltarle en todo tiempo, con nuestras vidas principalmente, dando buen testimonio, siendo buenos creyentes, siendo buenas personas, amando al prójimo, como dice el Señor Jesucristo. Amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Sin importar lo que nos hagan. Es más, el Señor Jesucristo decía que debemos amar hasta a nuestros enemigos y orar por ellos y bendecirlos y pedirle a Dios por su salvación también. ¿Amén? Ahora, ahí en el versículo 16, de ahí mismo de Hebreos 13:16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. La ayuda mutua, de hacer el bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? El bien, no el mal. No pensar en el mal, no hacer el mal, como decíamos esta mañana, no pensar en cómo vamos a sacar beneficio en contra de, digamos que, hacerle mal a las personas, de cómo vamos a tomar ventaja, no, todo lo contrario, hacer el bien y antes de ayudar a los demás. Dice, y en la ayuda mutua no os olvidéis, que debemos ayudarnos los unos a los otros, principalmente en oración. ¿Sí? Como veíamos hace 8 días que debemos animarnos los unos a los otros para el que veamos de pronto que ha caído, ayudarlo a levantar.
no ayudarlo a hundir, sino ayudarlo a levantar de la mano del Señor, que Él es el que nos juzga y Él es el que nos debe perdonar. Dios, bueno, aquí vamos a ver algo muy importante otra vez en Ezequiel capítulo 43. La promesa que esperamos. Ezequiel 43 del 1 al 7. Amén. Dice, me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Dice, y oí que me hablaba desde la casa, y vi un varón estaba junto a mí, que está junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Amén. Entonces ahí la promesa que el Señor vendrá a reinar nuevamente al templo de Israel, allá en Jerusalén vendrá el Señor y reinará por 1000 años. Amén. Porque bueno, aquí no dice 1000 años, pero hemos leído en Apocalipsis que dice que Él volverá y reinará por 1000 años. Y es más, está la promesa más grande que dice que juntamente con Él reinaremos nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vemos que a lo largo de la palabra, ahora que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, no podemos vivir como el mundo vive, no podemos hacer lo que el mundo hace, no podemos pretender, como dice en otro lado, que el que reza y peca empata. No, eso no sirve acá. Debe haber un genuino arrepentimiento en nuestro corazón, de que sí, que estamos en el camino, que estamos en el proceso, que es un proceso que empieza cuando creemos en el Señor Jesucristo y termina cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, pero que no debemos quedarnos en el proceso, sino que debemos ser esforzados y valientes cada día más para presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Que nuestra vida sea agradable para el Señor. Amén. Amén. Y de esa manera consagrarnos para el Señor como ese real sacerdocio, porque como lo veíamos, la maldad en el mundo se ha multiplicado y ha llegado a un punto extremo, y eso es señal de que el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. De que el Señor Jesucristo vendrá pronto por su iglesia y nos llevará e iremos allá adelante, delante de su presencia, iremos a esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Y después volveremos juntamente con Él para reinar en aquel lugar. Amén. Y eso es lo que debemos tener en mente. Amén. Que somos ahora real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gloria y honra te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra que nos llena de aliento, que nos llena de ánimo, que nos hace, Padre, que debemos cambiar, que pone en nuestro corazón el ánimo de realmente ser ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a resistir el mal que aún mora en nosotros.
Ayúdanos a echar ese mal fuera, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Que nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengue, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que seamos capaces de resistir, que seamos capaces de luchar, Padre, de luchar contra el pecado, de luchar contra la tentación que aún mora en nuestras propias vidas, en nuestro propio ser, Padre. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser esforzados y valientes, a dar buen testimonio, a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo de oración, de ayuno, de alabanza, de estudio de la palabra cada día más, Señor. Cada vez más viva y eficaz tu palabra en nosotros y tu Santo Espíritu cada vez más vivificado en nosotros, Padre Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, te pedimos que obres, que nos ayudes y asimismo que obres de nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros conocidos, en todos aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que les muestres el camino, para que les muestres la verdad y les muestres esa vida eterna que tenemos delante de ti, Padre. Gloria y honra a ti, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, haz tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.